Bienvenidos de vuelta a mi canal. Como lo prometido es deuda, y sé que quedaron con ganas de más después de la primera parte, aquí estamos con más detalles jugosos sobre el bombazo de Can Yaman y de Method Demir. Prepárense porque vamos a profundizar en las posibles causas de esta ruptura profesional, en las reacciones del público y de la prensa turca, y en las implicaciones que esto podría tener en el futuro de ambos actores. No se lo pierdan, porque esto se pone cada vez más interesante. Ya les conté que Can Yaman, en una reciente entrevista, dejó a todos boquiabiertos al revelar que no estaría dispuesto a volver a trabajar con Method Demir, su compañera de reparto en la exitosa serie Erkencikus. La noticia, como era de esperarse, fue un terremoto en el mundo del espectáculo, especialmente para los fanáticos que soñaban con que la química que veían en la pantalla se trasladara a la vida real. Pero, ¿qué hay detrás de esta decisión? ¿Qué motivó a Can Yaman a tomar esta postura tan tajante? Si bien no hay una versión oficial definitiva, y tanto Can Yaman como su equipo han mantenido un perfil bajo, la especulación es inevitable. Y como buenos amantes del chisme, vamos a analizar las posibles causas que podrían haber llevado a esta situación. *** Posibles causas del distanciamiento. *** 1. Diferencias personales y profesionales. Una de las razones más comunes para este tipo de situaciones son las diferencias personales y profesionales. Aunque en la pantalla parecían llevarse de maravilla, es posible que detrás de cámaras existieran tensiones o desacuerdos. Tal vez sus personalidades no encajaban, o tenían diferentes formas de encarar el trabajo. En el mundo del espectáculo, donde la presión es alta y los egos pueden ser frágiles, es común que surjan conflictos. 2. Incompatibilidad en el set. El rodaje de una serie, especialmente una con el éxito de Erkencikus, es un proceso largo y exigente. Las largas jornadas de trabajo, la convivencia constante y la presión por cumplir con las expectativas pueden generar roces. Es posible que Can Yaman y Method Demir tuvieran diferentes estilos de trabajo, o que no lograran establecer una buena dinámica en el set. 3. Rumores de romance y su desmentida. Como ya mencionamos, durante la emisión de Erkencikus circularon fuertes rumores sobre una posible relación sentimental entre Can Yaman y Method Demir. Estos rumores, alimentados por la intensa química que demostraban en la serie, capturaron la atención de los medios y de los fanáticos. Aunque ambos actores negaron cualquier relación amorosa, es posible que la presión mediática y la constante especulación sobre su vida privada hayan generado malestar. Quizás la desmentida pública, aunque necesaria, no solucionó las tensiones internas. 4. Diferencias en las prioridades profesionales. En el mundo del espectáculo, las ambiciones y las prioridades pueden cambiar con el tiempo. Es posible que Can Yaman y Method Demir tuvieran diferentes objetivos para sus carreras, o que buscaran oportunidades en proyectos distintos. Quizás Can Yaman, con una creciente fama internacional, busque papeles más allá de las series turcas, mientras que Method Demir se centra en proyectos locales. 5. Influencia de agentes y equipos de trabajo. En ocasiones, las decisiones de los actores pueden estar influenciadas por sus agentes, representantes o equipos de trabajo. Es posible que el equipo de Can Yaman, buscando proteger su imagen o impulsar su carrera, haya aconsejado evitar proyectos con Method Demir, o que la decisión haya sido tomada por cuestiones de agenda y disponibilidad. 6. El factor éxito. El éxito de Erkencikus catapultó a ambos actores a la fama internacional. Sin embargo, manejar la fama puede ser complicado. Es posible que las nuevas dinámicas generadas por el éxito, incluyendo el aumento de la presión, los contratos publicitarios y la atención de los medios, hayan afectado la relación entre los dos. Reacciones del público y de la prensa turca. La noticia de la ruptura profesional entre Can Yaman y Method Demir no solo fue un tema de conversación en las redes sociales, sino que también generó un gran revuelo en la prensa turca. Los medios de comunicación, ávidos de noticias sobre el mundo del espectáculo, no tardaron en hacerse eco de la noticia, publicando artículos, entrevistas y análisis sobre la situación. Los fanáticos, como era de esperarse, reaccionaron de diferentes maneras. Algunos expresaron su decepción, lamentando que la magia de la serie no se haya extendido a la vida real. Recordaban con nostalgia la química entre Can y Demet, y soñaban con volver a verlos juntos en un proyecto.
En las redes sociales, se multiplicaron los mensajes de apoyo a ambos actores, así como las especulaciones sobre las posibles causas del distanciamiento. Otros fanáticos, por el contrario, defendieron la postura de Kanyaman, argumentando que tenía derecho a elegir con quién trabajar. Respetaban su decisión y apoyaban su carrera, independientemente de lo que sucediera con Demet Özdemir. En general, la comunidad de fans se dividió en opiniones, generando un debate apasionado sobre el tema. La prensa turca, por su parte, analizó la situación desde diferentes perspectivas. Algunos medios se centraron en los posibles motivos del distanciamiento, especulando sobre las causas y las consecuencias. Otros entrevistaron a expertos en relaciones públicas y en el mundo del espectáculo, quienes ofrecieron su opinión sobre el tema. En general, la cobertura mediática fue intensa y variada, reflejando la importancia de Kanyaman y Demet Özdemir en el panorama del entretenimiento turco. La noticia de su distanciamiento profesional se convirtió en un tema de debate nacional, demostrando el poder de las series turcas y la influencia de sus estrellas en la sociedad. *** Implicaciones para el futuro de Kanyaman y Demet Özdemir ***. La decisión de Kanyaman de no volver a trabajar con Demet Özdemir, sin duda, tendrá implicaciones en el futuro de ambos actores. Aunque no se sabe con certeza qué tan grande será el impacto, es evidente que esta situación podría afectar sus carreras profesionales. Para Kanyaman La decisión de Kanyaman, a pesar de ser polémica, podría no afectar negativamente su carrera. Con su creciente fama internacional y su éxito en proyectos anteriores, tiene la capacidad de elegir sus proyectos y colaborar con otros actores. Sin embargo, es posible que esta situación genere especulaciones y preguntas sobre su personalidad y su forma de trabajar. Los productores y directores podrían pensarlo dos veces antes de ofrecerle un papel junto a Demet Özdemir, lo que limitaría sus opciones en el futuro. Para Demet Özdemir La situación podría ser más compleja para Demet Özdemir. Aunque también es una actriz exitosa, la decisión de Kanyaman podría afectar su imagen y su reputación. Es posible que algunos productores y directores se muestren reacios a contratarla para proyectos en los que Kanyaman esté involucrado, lo que podría limitar sus oportunidades laborales. Además, la constante especulación sobre la situación podría generar una imagen negativa de la actriz, lo que afectaría su relación con el público y con los medios. Posibles repercusiones en la imagen pública La actitud de ambos actores, tanto dentro como fuera de la pantalla, podría afectar la forma en que el público los percibe. La reacción del público podría ser diversa. Algunos podrían sentir que Kanyaman actuó de manera profesional al priorizar sus propias preferencias, mientras que otros podrían criticarlo por su falta de flexibilidad. Para Demet, la situación podría ser una oportunidad para demostrar su profesionalismo y su capacidad para mantener una imagen positiva, a pesar de la controversia. Impacto en proyectos futuros La decisión de Kanyaman podría tener un impacto directo en futuros proyectos. Los productores podrían evitar contratar a ambos actores en el mismo proyecto, lo que limitaría las posibilidades de colaboración. Además, la situación podría generar un clima de tensión y desconfianza en la industria, lo que afectaría las relaciones entre los actores y los equipos de trabajo. Oportunidades de crecimiento profesional A pesar de las posibles dificultades, la situación podría ser una oportunidad para que ambos actores demuestren su profesionalismo y su capacidad para superar los obstáculos. Kanyaman podría enfocarse en proyectos internacionales y en el desarrollo de su carrera fuera de Turquía, mientras que Demet Özdemir podría fortalecer su imagen y consolidar su posición en la industria turca. El futuro de la relación, reconciliación o distanciamiento definitivo, Una de las preguntas más importantes que quedan por responder es, ¿qué pasará en el futuro con la relación entre Kanyaman y Demet Özdemir? ¿Habrá una reconciliación, o el distanciamiento será definitivo? En el mundo del espectáculo, las reconciliaciones y los reencuentros son comunes. Es posible que en el futuro Kanyaman y Demet Özdemir decidan dejar de lado sus diferencias y volver a trabajar juntos. Sin embargo, también es posible que el distanciamiento sea definitivo y que cada uno siga su camino por separado. En cualquier caso, el tiempo dirá. Lo importante es que ambos actores sigan adelante con sus carreras y que encuentren la felicidad y el éxito en sus vidas profesionales y personales.
Reflexiones finales y preguntas para el debate La situación entre Can Yaman y Demet Özdemir nos demuestra que incluso en el mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser complicadas y que a veces, la magia de la pantalla no se traslada a la vida real. Nos recuerda que cada persona tiene derecho a elegir con quién trabaja y con quién se relaciona, y que al final, lo más importante es ser fiel a uno mismo y a sus propios valores. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman está en lo correcto? ¿O creen que Demet Özdemir merece una segunda oportunidad? ¿Cómo creen que esta situación afectará sus carreras? Me encantaría leer sus comentarios y debatir con ustedes sobre este tema tan interesante. No duden en dejar sus opiniones y compartir sus teorías. Y para finalizar, quiero agradecerles una vez más por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado esta segunda parte de la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, y que les haya resultado igual de emocionante que la primera. No olviden darle un like si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni una sola noticia del mundo del espectáculo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y recuerden, aquí los esperamos cada semana con las últimas novedades, los mejores chismes y todo lo que necesitan saber para estar al día. Hasta la próxima, y que tengan una semana llena de sorpresas y mucho glamour. ¡Chao! Hola de nuevo, superfans del chisme. Aquí estamos listos para una tercera y última entrega sobre el misterio de Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que están ansiosos por saber más, y como buenos chismosos vamos a desentrañar hasta el último detalle de esta intrigante historia. En esta ocasión, nos centraremos en analizar el posible impacto en sus carreras, en las estrategias de imagen que podrían implementar, y en las lecciones que podemos aprender de este drama. No se lo pierdan porque la verdad, amigos, es que el espectáculo continúa. Tras la explosiva revelación de Can Yaman, el mundo del espectáculo se ha preguntado qué le depara el futuro a ambos actores. Como ya hemos analizado en las entregas anteriores, la decisión de Can Yaman de no volver a trabajar con Demet Özdemir ha generado una gran controversia, y ha puesto a prueba la paciencia y la profesionalidad de ambos. Ahora es crucial analizar el impacto en sus carreras y en sus estrategias de imagen, y qué medidas podrían tomar para mitigar las consecuencias de esta situación. Impacto en las carreras, análisis profundo. 1. Can Yaman, la fama internacional como aliada. Can Yaman, con su creciente fama internacional, parece estar en una posición más favorable. Su éxito en proyectos fuera de Turquía podría minimizar el impacto de esta situación. Podría enfocarse en proyectos en otros países, lo que le permitiría mantener un perfil más bajo en su país natal. Sin embargo, es crucial que gestione cuidadosamente su imagen pública para evitar que se le perciba como una persona conflictiva. 2. Demet Özdemir, el desafío de la imagen y la reconstrucción. Demet Özdemir, por otro lado, enfrenta un desafío más significativo. La situación podría afectar su imagen pública y su reputación. Es crucial que trabaje en la reconstrucción de su imagen, demostrando su profesionalismo y su capacidad para mantener una actitud positiva, incluso en situaciones adversas. Deberá elegir cuidadosamente sus próximos proyectos y demostrar que es una actriz talentosa y con la que es agradable trabajar. 3. Impacto en los contratos y la agenda profesional. La decisión de Can Yaman podría influir en los contratos y en la agenda profesional de ambos actores. Los productores y directores podrían reconsiderar la posibilidad de contratar a ambos en el mismo proyecto, lo que limitaría sus opciones. Es crucial que ambos se mantengan abiertos a nuevas oportunidades y que estén dispuestos a asumir riesgos. 4. El poder de las redes sociales y la influencia de los fans. Las redes sociales y la influencia de los fans juegan un papel fundamental en la carrera de ambos actores. Es crucial que ambos mantengan una buena relación con sus seguidores, respondiendo a sus comentarios y compartiendo contenido relevante. Los fans pueden ser un gran apoyo en momentos de crisis, y su apoyo podría ser fundamental para mitigar el impacto de la situación. 5. El papel de los representantes y los equipos de trabajo. Los representantes y los equipos de trabajo de ambos actores jugarán un papel fundamental en la gestión de esta situación. Deberán asesorar a los actores sobre las mejores estrategias de imagen y negociar los contratos y las oportunidades profesionales.
La experiencia y el conocimiento de estos profesionales serán cruciales para minimizar el impacto de la controversia. Estrategias de imagen, cómo manejar la situación. 1. Comunicación estratégica y control de daños. Es fundamental que ambos actores implementen una estrategia de comunicación estratégica para manejar la situación. Deberán controlar los mensajes que se transmiten al público y evitar declaraciones que puedan empeorar la situación. 2. Mantener un perfil profesional. Ambos actores deben mantener un perfil profesional en todo momento. Deben concentrarse en su trabajo, en la calidad de sus proyectos y en su relación con sus compañeros de trabajo. 3. Enfoque en el trabajo y nuevos proyectos. La mejor manera de superar la controversia es enfocarse en el trabajo y en nuevos proyectos. Ambos actores deben buscar oportunidades para demostrar su talento y su profesionalismo. 4. Aprovechar las redes sociales de forma inteligente. Las redes sociales son una herramienta poderosa para gestionar la imagen pública. Ambos actores deben utilizar las redes sociales de forma inteligente, compartiendo contenido relevante y mostrando su lado más humano. 5. Evitar responder a las provocaciones. Es fundamental que ambos actores eviten responder a las provocaciones y a los comentarios negativos. Deben concentrarse en su trabajo y en mantener una actitud positiva. 6. Demostrar humildad y gratitud. La humildad y la gratitud son cualidades muy valoradas por el público. Ambos actores deben demostrar humildad y gratitud hacia sus fans, sus compañeros de trabajo y sus equipos. 7. Buscar el apoyo de expertos en imagen pública. Contar con el apoyo de expertos en imagen pública puede ser fundamental para gestionar la situación. Estos profesionales pueden ayudar a los actores a diseñar una estrategia de comunicación efectiva y a minimizar el impacto de la controversia. Lecciones que podemos aprender. La historia de Can Yaman y de Method de Mir nos enseña varias lecciones importantes. 1. La importancia de la profesionalidad. La profesionalidad es clave en el mundo del espectáculo. Es fundamental que los actores mantengan una actitud profesional en todo momento y que eviten conflictos que puedan afectar su trabajo y su imagen. 2. El poder de la imagen pública. La imagen pública es muy importante en el mundo del espectáculo. Los actores deben ser conscientes de la imagen que proyectan al público, y deben tomar medidas para protegerla y fortalecerla. 3. La importancia de la comunicación. La comunicación es fundamental en el mundo del espectáculo. Los actores deben saber cómo comunicarse con el público, con los medios de comunicación y con sus compañeros de trabajo. 4. El valor de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de superar los obstáculos y las adversidades. Los actores deben ser resilientes para poder afrontar los desafíos que se presentan en sus carreras. 5. La importancia de la autenticidad. La autenticidad es fundamental para conectar con el público. Los actores deben ser auténticos y mostrar su verdadera personalidad. 6. Gestionar el éxito con sabiduría. El éxito puede ser abrumador. Los actores deben aprender a gestionar el éxito con sabiduría, evitando que éste afecte sus relaciones personales y profesionales. 7. Aprender a perdonar y a seguir adelante. En la vida, todos cometemos errores. Aprender a perdonar y a seguir adelante es fundamental para superar las adversidades y para construir un futuro mejor. Preguntas para el debate final. Ahora me gustaría abrir el debate final con algunas preguntas para que reflexionemos juntos. 1. ¿Creen que Can Yaman actuó de manera correcta al revelar su decisión? ¿O creen que debió mantenerlo en privado? 2. ¿Cómo creen que The Method de Mir debería manejar esta situación? ¿Qué estrategias de imagen deberían implementar? 3. ¿En qué esta controversia afectará permanentemente las carreras de ambos actores? ¿O creen que podrán superar la situación? 4. ¿Qué lecciones podemos aprender de este drama? 5. ¿Creen que la química que vimos en Erkenciskus fue solo un producto de la ficción, o hubo algo más? Espero ansiosamente sus respuestas y sus opiniones en los comentarios. No duden en participar y compartir sus ideas.
Asterisco asterisco conclusión y agradecimientos asterisco asterisco. Y llegamos al final de nuestra exhaustiva investigación sobre el caso Can Yaman y de Demir. Hemos analizado las posibles causas del distanciamiento, las reacciones del público y de la prensa, las implicaciones en sus carreras, las estrategias de imagen y las lecciones que podemos aprender de esta historia. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje, por sus comentarios, por su entusiasmo y por su pasión por el chisme. Gracias por ser parte de mi comunidad. Espero que este vídeo les haya resultado informativo, entretenido y, sobre todo, que les haya dejado con ganas de más. No olviden darle un like si les gustó este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni una sola noticia del mundo del espectáculo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y recuerden, aquí los esperamos cada semana con las últimas novedades, los mejores chismes y todo lo que necesitan saber para estar al día. Hasta la próxima, y que tengan una semana llena de sorpresas y mucho glamour. ¡Chao!